Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. Mi amiguito está patrocinado, pero yo no. Su granito de amor es tan importante para este niño pobre. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Escríbanos, queremos saber de usted. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Deseo referirme sobre la palabra de Dios en el pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, donde nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado radioyente, quiero reflexionar sobre la palabra incredulidad. La incredulidad, su acción, su resultado, desde siempre en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Encontramos nosotros que Dios hay cosas que rechazó siempre, a pesar que las circunstancias fueron diferentes cuando Dios gobernaba en la teocracia, a lo que Dios hace hoy bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Repito, aunque han cambiado las formas, pero hay algo que no ha cambiado. Hay cosas que Dios no cambia. El rechazo a los incrédulos, el rechazo a la duda, a los que no creen implícitamente en su palabra. Quiero referirme a milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento por obediencia y no por fe. Quiero referirme a los milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento por la incredulidad. Claro, milagros negativos. Y quizás esto te ayude para entender que ante la presencia de Dios, solo la fe trae el resultado que necesitas en tu vida. Quizás estás lleno de amargura, quizás estás lleno de enfermedades, derrotas financieras, pero si ahora puedes poner tu fe en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, creyendo, conforme a tu fe, será hecho. Para el que cree, todo es posible. Cree en esta hora para que recibas el beneficio que necesitas de parte de tu Señor y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento
ocurrió un milagro que Dios hizo a través de su siervo Eliseo a un individuo que no tuvo fe, ni pudo ni supo creer. Me refiero a la persona de Naamán. Naamán, como todos sabemos la historia, conocemos la historia, era un hombre que tenía todo poder militar. Él era un general del ejército sirio, pero tenía lepra. Esta porción la encontramos nosotros en la Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 10. En Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 10, cuando este hombre lleno de lepra, que había sido avisado por una muchacha que había sido llevada cautiva, prisionera, cuando venían aquellas turbas armadas a Israel, se la llevaron a ella y era esclava allí en la casa de Naamán, y le anunció que en Israel había un hombre que cuando hablaba, Dios contestaba, un profeta de Dios, que al decir su palabra, Dios respondía, contestaba con el milagro solicitado. Entonces, vino Naamán, conocemos la historia. Cuando Naamán llegó a él, dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 10, Eliseo envió a Naamán un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Al oír estas palabras, que ni siquiera salió a recibirle, Naamán mostró toda su incredulidad, mostró toda su desconfianza hacia la palabra que había dado el siervo de Dios y también toda su decepción. Y dice en Segunda de Reyes, al versículo 11 y 12, que Naamán, decepcionado por la forma como le trató el siervo de Dios, entonces respondió diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Continúa diciendo este individuo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Como podemos ver aquí, este hombre no podía entender lo que es el poder de la obediencia. Este hombre no sabía que en ese momento la obediencia a la palabra del profeta le traería el beneficio. Él veía la lógica, las aguas, la limpieza que tenía en sí las aguas, si estaban revueltas o limpias, si el río era de menos valor que los que había en su tierra. Pero aquí había algo que había intervenido, la palabra del siervo de Dios, el siervo que había dicho, haz esto y tu lepra huirá de tu cuerpo. El poder de la palabra de un hijo de Dios, el poder de la unción del Espíritu Santo, cuando en obediencia al Señor dice y Dios hace en el nombre poderoso de Jesús. Claro que en el Antiguo Testamento, durante este tiempo de los profetas, no podíamos decir nosotros en el nombre de Jesús, ni los profetas. Pero aquí ahora este hombre desconoce lo que era el valor de la obediencia a la palabra de Dios, o a la palabra del profeta en este caso. Cuando enojado salió de allí, dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces, entendiendo que solamente lo que tenía era que obedecer, dice la palabra, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¡Oh, gloriosa obediencia!, ¿verdad? Es decir,
El poder no estaba en el agua. El poder no estaba en la palabra que Naamán quería que diera el siervo, sino en el mandato que el siervo había mandado. Haz esto y tu lepra huirá. Su piel se volvió como la de un bebito, limpia completamente. En este caso, vemos nosotros un milagro por obediencia y no por fe. Obediencia rezongada. Obediencia involuntaria. Que sus criados tuvieron que convencerle, pero aún así, cuando la obediencia fue practicada, el milagro ocurrió. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la fe no era tan requerida como en este caso la palabra del profeta de Dios. Tuvo valor cuando este hombre la obedeció en su totalidad. Si Naamán se hubiese zambullido 6 veces, no hubiese sido sanado. Tenía que zambullirse 7 veces exacta y la lepra huyó de él. ¿Quién tuvo poder las 7 veces? No. ¿Quién tuvo poder? ¿La zambullida? La zambullida de él no tuvo ningún valor. Sencillamente la obediencia a la palabra. Un milagro por obediencia. Y entonces quiso pagarle al siervo, pero el siervo no recibió nada de Naamán. Milagro por obediencia, sin que interviniera la fe. Naamán no tuvo fe alguna. Sin embargo, el milagro ocurrió. Como podemos ver, aún la actitud negativa de este hombre no impidió que Dios hiciera el milagro. El siervo tenía que ser honrado. Y en el Antiguo Testamento, en aquella dispensación, entonces la fe no era reclamada como es reclamada en el Antiguo Testamento. Ocurrió ahora en forma invertida un milagro dicho por el profeta ante la actitud incrédula de un hombre. Y es aquí donde quiero mostrar que Dios rechaza la incredulidad. Dios no quiere nada cuando los hombres deciden no aceptar su palabra. No acepta nuestra oración, sino que nos constituimos enemigos de Dios. Este milagro al cual quiero referirme se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6, desde el versículo 24 al 30. Esto ocurrió cuando Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre terrible, no podían negociar, no podían entrar, no podían salir. Y en esta situación, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que no podían ellos hacer nada ni trabajar, todo se encareció en una forma horrible. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso era una fortuna en aquel entonces. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, dice la Biblia. Entonces todo estaba tan caro. Y en ese momento viene entonces la palabra del profeta de Dios, diciendo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 7 y versículo 1. Cuando oyó esto, uno de los príncipes del rey, entonces se burló, fue incrédulo, rechazó lo que había dicho el varón de Dios. Y dice la palabra en el versículo 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Otra vez la incredulidad, revirtiendo la palabra de un siervo. La incredulidad, tratando de desmentir, desvirtuar el mensaje del siervo. Desde el principio, la incredulidad trató de abrigarse por Satanás, de anidarse en el corazón de los hombres. Cuando tú, mi amado radio oyente, permitas que la incredulidad entre a tu corazón, eres un derrotado. Dios no quiere negociar contigo, ni tu oración será escuchada.
Dios escucha a aquellos que creen, repito, implícitamente en su palabra. ¿Cómo se cumplió esa profecía que había dado el siervo? ¿Qué pasó? Dios obró. Cuando el siervo hablaba, el Espíritu de Dios actuaba. Cuando decimos bajo la unción del Espíritu Santo una profecía, la profecía tiene que cumplirse, y si no, no era de Dios. En este caso, en medio de condiciones totalmente adversas, en medio de un imposible, el siervo de Dios da la palabra y comienzan a cambiar las cosas. Dios usa lo ridículo. En este caso, 4 leprosos que estaban a la puerta, despreciados por todos. Ellos decidieron ir al campamento de los sirios para pedir alimento o que se los dejasen morir de hambre. Pero ellos, cuando llegaron al campamento sirio, descubrieron que el campamento estaba solo. Los sirios se habían ido, habían escuchado ruidos, espantos. Dios había actuado respondiendo a la palabra del siervo. El milagro ocurrió. ¡Aleluya! Todos aquellos leprosos regresaron trayendo las buenas nuevas, y entonces al regreso del pueblo saquearon el campamento de los sirios y hubo una abundancia tremenda allí en Israel por causa de la palabra del siervo de Dios. ¿Y qué le sucedió a aquel hombre? Aquel que había, por la incredulidad, desafiado al siervo y dijo: ni aunque Dios haga ventanas en los cielos, eso ocurrirá. Hay que tener cuidado con Dios en cuanto a burlarse de su palabra o tener incredulidad en el corazón sobre sus promesas o acerca de sus promesas escritas en la Biblia. Dice la palabra en 2 de Reyes 7:17, el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Gloria sea al que vive para siempre. Sí, la incredulidad es un rechazo absoluto ante la presencia de Dios. Dios no quiere incrédulos. Como leímos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos pedir, podemos hacer cálculos, quizás podemos imaginarnos que mañana seremos ricos. Pero si no tenemos fe en Dios, nada puede ocurrir. A tu lado, mi amado radio oyente, se encuentra un potencial de bendición, de energía favorable a ti, la acción del Espíritu Santo de Dios. La acción que va a hacer que en ese nombre poderoso de Jesús recibas el milagro que tú necesitas. Pero sin fe, repito, es imposible agradar a Dios. Tú necesitas actuar. Tú necesitas, en el nombre de Jesús, recibir. Tú no puedes seguir en esa miseria que estás. Has tratado por todos los medios. En esa enfermedad que tienes, has ido a todos los doctores y nada ocurre. Has tratado por todos los medios de superar tu estatus económico y no lo logras. Esa infelicidad que hay en tu corazón. Has tratado cuanta fuente hay. Has tratado de alegrarte en fiestas, aún bajo el alcohol, y no lo has logrado. Esa felicidad, mi amado radioyente, se encuentra solo en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no puede venir a tu vida sino por fe. Fe, fe. Pon tu fe en acción. Pon tu fe en acción. En Hebreos capítulo 10 y versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Por fe, adelante, en el nombre del Señor, por fe, fe. La incredulidad obró un milagro, pero desfavorable, en contra de este príncipe, que tuvo la oportunidad de creer y unirse a las filas de los vencedores. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, manifiesta y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es innata en ti. Cuando el Señor Jesucristo vino y empezó a reclamar la fe de los hombres, el milagro no ocurre por obediencia, como en el caso de Naamán, sino por fe en la palabra del Señor Jesús.
en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, la dispensación actual en que vivimos ahora. Solo la fe tuya puede hacer que Dios obre el milagro que necesitas. Pon esa fe en Cristo. En este momento créelo, convencido, totalmente convencida de que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que tú recibas ese milagro, para que las circunstancias cambien y tú te anides y tú te refugies bajo las alas del Creador y recibas el beneficio que necesitas. Ahí donde te encuentras ahora. Cierra tus ojos y ora. Señor, rindo mi vida a ti. Acepto tu palabra y te acepto a ti como mi Salvador personal. Perdóname de todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Lléname de tu espíritu. Señor, escucha mi oración y cambia esta miseria que sufro en victoria. Por la fe me proclamo hijo de Dios. Perdóname de todos mis pecados. Entra, Señor, en mi vida y tu Espíritu Santo cambie mi vida y yo reciba el toque de liberación que necesito y toda mi miseria sea cambiada y tu Espíritu Santo entre en mi hogar y cambies mi familia, entre en mi vida y cambia mi corazón y mi mente. Hasta este momento, Señor, he dudado. La incredulidad ha estado anidada en mi corazón, pero la rechazo en tu nombre. Yo rechazo esa incredulidad, no la acepto más. Por la fe creo en tu palabra, Señor Jesús. Ahora, Padre, yo te pido que tú atiendas la necesidad de todos esos radio oyentes. Yo te pido que en este momento obres milagros. En tu nombre, Señor, esos cuerpos enfermos sanen. En tu nombre, ese hombre, esa mujer que está orando, ese milagro que necesitan en su vida, en su hogar, en sus finanzas, en sus hijos. Ocurre ese milagro. En tu nombre yo desato las ligaduras del diablo y proclamo tu bendición derramada sobre ellos. En el nombre de Jesús. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.